Ya, muy bien, chicos y chicas. A ver, vamos a ver. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, ¿cierto? Sean todos ustedes. Vamos a comenzar. Espero que le estén pasando, ¿cierto? De la mejor manera posible. Y vamos a ver, por ejemplo, ya. Hoy iniciamos, ¿cierto? La sesión de 3 días. A ver, vamos a ver. Entonces, espero que sea de su mayor agrado, ¿cierto? Y vamos a compartir entonces los consejos allí que sean de buena, ¿cierto? Trascendencia de cosas que espero que sea de bastante utilidad, ¿cierto? Para todos ustedes. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes. Empezamos. A ver, vamos a ver. Entonces, como había estado anunciando, ¿cierto? Vamos a ver. Vamos a empezar, ¿cierto? A desarrollar lo que es por ejemplo, las causas principales. Cuando existe, por ejemplo, determinados inconvenientes, ¿cierto? De salud. A ver, vamos a ver. Entonces, chicos y chicas, centrémonos en lo siguiente. Por ejemplo, cuando hay inconvenientes de salud, ¿cierto? Por ejemplo, podemos tener en cuenta sus causas principales. Por ejemplo, una de esas causas, ¿cierto? Una buena parte de eso, chicos y chicas, es justamente los pensamientos e ideas que, por ejemplo, una determinada persona, ¿cierto?, tiene sobre sí misma. Entonces vamos a ver. Allí tenemos, por ejemplo, chicos y chicas, por ejemplo, las distintas emociones negativas, ¿cierto? Que hay, por ejemplo, la falta de perdón, ¿cierto? Por ejemplo, las quejas, ¿cierto? Cuando es llevado, por ejemplo, a un nivel más extremo, ¿sí? Entonces, chicos y chicas, todas esas emociones, ¿cierto? Negativas que, por ejemplo, una persona suele tener en su vida, suele a la larga, ¿cierto? Originar cierto tipo de inconvenientes de salud, ¿cierto? También ahí tenemos, por ejemplo, a la falta de perdón, chicos y chicas. Cuando hay falta de perdón, ¿cierto? Podemos afirmar que en ese caso incluso se ha indicado que hay alguna presencia de inconvenientes de salud justamente por eso, ¿cierto? Cuando hay falta de perdón, ¿cierto? Hacia un determinado persona, se presentan estos inconvenientes de salud, ya que, como dicen las grandes mentes, por ejemplo, el no perdonar a una persona, ¿cierto? Por ejemplo, es como agarrar una brasa caliente, ¿cierto? Y esperar que la otra persona se perjudique, ¿cierto? Entonces, muy importante, chicos y chicas, el perdón, sobre todo, ¿cierto? Si se quiere, si de repente se está atravesando, ¿cierto? Por una serie de inconvenientes de salud y se desea recuperar eso, ¿cierto? Entonces, el perdón es uno de ellas muy importante, ¿cierto? A tener en cuenta para poder recuperar el buen estado de salud, ¿cierto? Entonces, chicos y chicas, hay que tener muy en cuenta eso. Ahora, también, bienvenidos a los nuevos, ¿cierto? Estamos ahí recordando lo siguiente, que buena parte, ¿cierto? De los inconvenientes de salud se originan, por ejemplo, de justamente emociones negativas, ¿cierto? De repente la persona cree que no está bien de salud y así es, ¿cierto? Prácticamente lo manifiesta, ¿cierto? A los nuevos se disculpen, ya bueno, a ver, pero ya estoy ya canalizando, ¿cierto? Los temas. Bueno, seguimos. Vamos a ver, ¿cierto? Las disculpas ahí a los que... ya, bueno. Ya, entonces estamos en eso, chicos y chicas. Las emociones, muy importante. Si alguien, por ejemplo, por ahí, ¿cierto? Está atravesando, por ejemplo, por temas de atravesar una enfermedad que le han dicho, ¿cierto? Que, por ejemplo, es incurable. No se preocupen, chicos y chicas, hay varias personas que ya han superado, ¿cierto? Por ejemplo, ese tipo de inconvenientes, ¿cierto? Hay que centrarse en eso. Podemos citar, por ejemplo, a grandes mentes, ¿cierto? Que han atravesado por ese tipo de inconvenientes y han salido, ¿cierto? Victoriosos en ello.
gracias a que no han hecho caso, por ejemplo. Y bueno, los médicos también por desconocimiento, ¿cierto? No tienen la culpa tampoco porque de repente no habían conocido, ¿cierto? Entonces, chicos y chicas, si alguien, por ejemplo, está atravesando por ese tipo de inconvenientes, puede inspirarse de personas que realmente han logrado, ¿cierto? Superar ese tipo de inconvenientes de salud. Ahí tienen, por ejemplo, ahorita les explico el determinado caso que les había estado comentando, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí tiene a una de las grandes mentes que ha superado enfermedades incurables, chicos y chicas, por ejemplo, Lain García Calvo, ¿cierto? Gran mente, ¿cierto? Mente maestra que ha superado un inconveniente incurable, ¿cierto? También tenemos ahí, por ejemplo, a Lulú Lechuga, ¿cierto? Que también gran mente maestra que ha superado algo incurable, ¿cierto? Y también podemos encontrar, por ejemplo, en el libro El Secreto, ¿cierto? Los casos, ¿cierto? Que también han superado esos inconvenientes de salud, ¿cierto? Y hay más casos, ¿cierto, chicos y chicas? Entonces, si hay alguien por ahí, ¿cierto? Que, por ejemplo, está atravesando ese tipo de cosas, puede inspirarse, ¿cierto? De personas que ya han logrado, ¿cierto? Rebasar esas dificultades con éxito. Bueno, por ejemplo, en mi caso, ¿cierto? No justamente ha sido así, pero fue desde mi humilde punto de vista. eh, Muy inconveniente, ¿cierto? Porque no me había pasado esas cosas, nunca me había pasado esas cosas, que en aquel entonces, ¿cierto? Había experimentado, pero desde mi humilde punto de vista, ¿cierto? Fue algo que no me había esperado, ¿cierto? E incluso llevándome en aquel entonces, ¿cierto? Al borde de la desesperación, ¿cierto? Entonces, chicos y chicas, muy importante. Ahí vamos, con lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Para poder superar ese tipo de dificultades, ¿cierto? Por ejemplo, quienes ya me habían, estado viniendo, ¿cierto? Escuchando sobre este tipo de cosas, saben que en mi caso, ¿cierto? Fue en mi humilde caso durante meses, ¿cierto? Poder superar esos inconvenientes en aquel entonces, ¿cierto? Bueno, entonces chicos y chicas, a ver, vamos a ello. Número uno, vamos a ver, una buena parte entonces para los que vienen, ¿cierto? Llegando, una buena parte de los inconvenientes de salud se dan, por ejemplo, justamente por los pensamientos, ¿cierto? Que se tiene. Cuando los pensamientos son los incorrectos, entonces, y no se los presta atención, entonces puede originarse, ¿cierto? Este tipo de inconvenientes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, bueno, salvo que haya algo, por ejemplo, algo realmente grave, entonces ahí sí, ¿cierto? Ir a emergencia, ¿cierto? Bueno, cuando es un caso realmente grave, ¿cierto? Ahí no perder el tiempo, ¿cierto? Y ir con calma, ¿cierto? Siempre eso es bastante importante, mantener la calma, ¿cierto? A emergencias para que pueda ser atendido, ¿cierto? Pero en el caso de que no sea así, ¿cierto? Por ejemplo, es algo manejable, podemos empezar el proceso de sanación, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso. Erradicar los pensamientos negativos, ¿cierto? Las emociones negativas, como por ejemplo la falta de perdón, ¿cierto? El guardar rencor a una persona, justamente esas emociones, ¿cierto? Que no son positivas, pueden originar ese tipo de cosas, ¿cierto? De inconvenientes con la salud, ¿cierto? Así que a tenerlo muy en cuenta, chicos y chicas, número uno. Ahora, como número dos, ¿cierto? Por ejemplo, el punto número dos, podemos afirmar lo siguiente. El entorno que rodea a la persona es muy importante, ¿cierto? Por ejemplo, una persona está tratando, por ejemplo, de recuperar nuevamente su salud, pero el entorno, por ejemplo, se rodea de un entorno que se queja, ¿cierto? De que no ve el lado positivo de la vida, ¿cierto?
que no se supera, entonces esta persona, ¿cierto? Va lastimosamente a tener un periodo difícil de recuperación de salud, ¿cierto? Entonces es muy importante el entorno, chicos y chicas. El entorno, si es un entorno positivo, optimista, ¿cierto? Un entorno que se supera, que busca soluciones, ¿cierto? En lugar de buscar dificultades, ¿cierto? Entonces, que va buscando soluciones ahí ya es muy distinto, ¿cierto? Entonces la persona se contagia de esa energía positiva, ¿sí? Y va confiando, ¿cierto? Ahora sí, muy bien chicos y chicas, hay que tener muy en cuenta eso. Entonces, ahora uno de los puntos a tener en cuenta también es, por ejemplo, según un estudio, ¿cierto? Y también se ha comprobado, ¿cierto? Ya hablaremos también de los distintos increíbles datos, ¿cierto? Que últimamente están surgiendo. Entonces, chicos y chicas, uno de los datos, ¿cierto? Que, por ejemplo, grandes mentes, ¿cierto? Por ejemplo, en un estudio, han hecho un estudio, ¿cierto? En el que, por ejemplo, han demostrado que no hay ningún tipo de enfermedad, ¿cierto? Da igual si es virus, si es bacteria, que sobreviva, ¿cierto? A un ambiente, por ejemplo, alcalino. Y este estudio, ¿cierto? Por ejemplo, lo hicieron en España, ¿cierto? Entonces, si una persona, por ejemplo, tiene sangre alcalina, según indica este estudio, ¿cierto? Difundido, por ejemplo, por grandes mentes maestras, entonces no hay posibilidad, ¿cierto? No hay enfermedad que sobreviva a un ambiente alcalino, ¿cierto? Entonces, como primer día, chicos y chicas, estamos trabajando, ¿cierto? Principalmente la mente, ¿cierto? Mañana ya hablaremos, ¿cierto? De los distintos complementos que podemos tener en cuenta, ¿cierto? Que son bastante poderosos y también los hábitos respectivamente. Muy bien. Entonces hoy vamos a trabajar la mente, ¿cierto? Por ejemplo, eh, podemos decir, por ejemplo, lo siguiente. De nada sirve, ¿cierto? Que tengamos a disposición buenos complementos, buenos alimentos, si la persona de repente está con miedo, ¿cierto? Está con miedo, está con temor, el ambiente que lo rodea no le ayuda a esa persona, ¿cierto? Porque de repente escucha quejas, ¿cierto? De repente escucha noticias que no son positivas. Entonces, es muy importante, chicos y chicas, la mente, ¿cierto? Entonces, si una mente es fuerte, ¿cierto? Por así decirlo, y sobre todo el ambiente que le rodea, por ejemplo, es optimista, ¿cierto? Como habíamos estado señalando, en lugar de inconvenientes, ¿cierto? Las personas se ponen a buscar soluciones, ¿cierto? Cultivan buenos hábitos. Entonces será mucho más fácil, ¿cierto? Poder recuperar ese estado de salud, ¿cierto? Muy bien. Listo, chicos y chicas. Ahora sí, a ver. Entonces, por ejemplo, cuando surgen ideas que no son positivas, ¿cierto? Que no ayudan, por ejemplo, al bienestar. Es recomendable, por ejemplo, darles la bienvenida, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han escuchado lo siguiente? Esa frase muy famosísima, ¿cierto? Lo que resistes persiste, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si una persona está tratando de rechazar, ¿cierto? Algunos pensamientos, dice, ay, no, este pensamiento, este sentimiento fuera de aquí. Como lo que resistes persiste, entonces pareciera que ese sentimiento no quiere irse y al contrario pareciera que toma más fuerza, ¿cierto? Entonces, en lugar de eso, ¿cierto? Por ejemplo, lo que se puede realizar desde un punto de amor, ¿cierto? De comprensión, no de rechazo, ¿cierto? Darle la bienvenida, ¿cierto? A esa emoción. ¿Sí? Darle la bienvenida. No rechazarla, ¿cierto? Al menos por un momento, ¿cierto? Darle la bienvenida a esa emoción, que se quede allí, ¿cierto?
sentirla, a ver, ¿por qué? ¿Qué me estás queriendo enseñar, cierto? Entonces, darle la bienvenida a esa emoción que no es positiva, ¿cierto? Sentirla y pareciera como si poco a poco empieza a disiparse esa emoción, ¿cierto? Si es una emoción de miedo, por ejemplo, darle la bienvenida, ¿cierto? Darle la bienvenida, sentir ese miedo, ¿cierto? Y experimentarlo. Porque en ese caso ya no hay resistencia, ¿cierto? Entonces, curiosamente cuando se hace, ¿cuántos de ustedes les ha pasado, cierto? Cuando dan la bienvenida a esas emociones, así no sean positivas, curiosamente empiezan a disiparse, ¿cierto? Empiezan a desaparecer, ¿sí? Ese es el principio de no resistencia, ¿cierto, chicos y chicas? Entonces, no resistencia. Entonces ya vimos, ¿cierto? La importancia de una mente bien preparada, ¿cierto? Eh, para ello, recuerden, chicos y chicas, que eso es un trabajo un poquito más extenso, ¿cierto? Pero podemos resumirlo de la siguiente manera. Siéntete bien, ¿cierto? No rechaces a las emociones. Y de esa forma es como se van a empezar a dejar su mensaje, ¿cierto? Podemos decir eso y la salud, ¿cierto? Va a empezar a cada vez a florecer más y más y más, ¿cierto? Muy bien, chicos y chicas. Si alguien tiene una pregunta asociada con esto, ¿cierto? Lo puede allí enviar en los comentarios, ¿cierto? Para poder responderla. Muy bien. Entonces, chicos y chicas, muy importante las emociones, ¿cierto? Y el ambiente que nos rodea sobre todo, ¿cierto? Muy bien. Listo, hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora, entonces, si alguien desea, ¿cierto? Por ejemplo, tener en cuenta alguna pregunta, allí lo puede enviar, ¿cierto? En la caja de comentarios. Recuerden que mañana también hay sesión, ¿cierto? A eso de las 9 de la noche. Sí, para continuar con los demás, ¿cierto? Complementos que había estado mencionando allí. De bastante utilidad, ¿cierto? En lo que es el trabajo para la recuperación, ¿cierto? De la salud. Recordemos que muchas de estas cosas, ¿cierto? No fallan, ¿cierto? Nosotros como personas tal vez podamos fallar, ¿cierto? Como seres humanos no somos perfectos, pero estas cosas no fallan, ¿cierto? Muy bien. Ahora, últimamente, chicos y chicas, por ejemplo, ustedes saben que no soy religioso y se dice mucho que la Biblia está encriptada, ¿cierto? Por grandes mentes maestras, entonces, por ejemplo, se dice, ¿cierto? Mucho que últimamente se está afirmando mucho que incluso los milagros de Jesús ya son posibles, ¿cierto? Bueno, en ese caso, por ejemplo, se indica mucho de que si en una habitación, ¿cierto? Por ejemplo, hay un conjunto de personas y ese conjunto de personas, ¿cierto? Por ejemplo, cree que cierta persona, por ejemplo, incluso los milagros de Jesús, ¿cierto? Si dice, por ejemplo, le piden a esa persona, de ahora en adelante vas a comenzar a ver, según lo que dicen las mentes maestras últimamente, incluso han mencionado que los milagros de Jesús son posibles, ¿cierto? Bueno, entonces si todas esas personas creen, basta que haya solamente una persona que no cree, entonces no se va a dar ese milagro, ¿cierto? Y entonces, teniendo en cuenta eso, chicos y chicas, eh, a más personas que van creyendo, ¿cierto? Que esos milagros son posibles, entonces no van a tardar, ¿cierto? En aparecer los testimonios de distintos, ¿cierto? Milagros que se pueden acontecer, ¿cierto?
Entonces, la importancia de trabajar nuestra mente, ¿cierto? Si hay alguien más que tiene allí alguna pregunta, alguna duda, ¿cierto? Sobre este primer día, lo puede allí realizar, ¿cierto? En los comentarios. Muy bien. ¿Listo, chicos y chicas? Entonces, sí, ¿alguna pregunta en específico? Ya, muy bien. ¿Sí? ¿Alguien? Ya, ahora sí. Entonces, ya vimos la importancia, ¿cierto? De trabajar nuestras emociones, ¿cierto? Hay distintas cosas que podemos usar, por ejemplo, eh, la relajación, ¿cierto? Es una de ellas, por ejemplo, la risa también. eh, y todos esos demás casos, ¿cierto? Que vamos a ir indicándolo, ¿cierto? Muy bien. Entonces, chicos y chicas, si alguien tiene alguna pregunta con respecto al día de hoy, lo puede realizar allí en la caja de comentarios, ¿vale? Ya está. Entonces, chicos y chicas, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede realizar. O en todo caso, por ahora, ¿cierto? A ver, ¿qué más? Allá. Listo. ¿Alguien, alguna pregunta, chicos y chicas? A ver. Ya, entonces ya vimos, ¿cierto? El principio de no resistencia para poder llevar mejor a cabo, ¿cierto? El trabajo de las buenas emociones, ¿cierto? Muy bien. Listo, chicos y chicas. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede realizar, ¿cierto? O en todo caso, ya mañana estaremos con el siguiente capítulo, ¿cierto? Por ahora, muy bien. Entonces, espero que les haya gustado, ¿cierto? Y si, a ver, ¿qué dice? A ver, ya. Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, chicos y chicas, muy importante, ¿cierto? Es el trabajo de esas emociones.